despierta. Hay que diferenciar los sueños del niño con respecto a los sueños del adulto. Los sueños de los niños cumplen los deseos que han tenido durante el día, mientras que los sueños de los adultos poseen un contenido incomprensible. Es porque estos sueños han experimentado una desfiguración. Hay que diferenciar, por tanto, el contenido manifiesto del sueño, que es aquello que recordamos haber soñado cuando nos hemos despertado, de los pensamientos oníricos latentes. El contenido latente es lo que realmente ha sucedido en el sueño y que no recordamos. El contenido manifiesto del sueño es el sustituto desfigurado de los pensamientos oníricos inconscientes, y esta desfiguración es la obra de unas fuerzas defensoras del yo, unas resistencias que en la vida de vigilia prohíben a los deseos reprimidos de lo inconsciente todo acceso a la conciencia y que aun en su rebajamiento durante el estado del dormir conservan al menos la fuerza suficiente para obligarlos a adoptar un disfraz encubridor. El proceso que ha producido la desfiguración de los pensamientos oníricos inconscientes en el contenido manifiesto del sueño se llama trabajo del sueño, y entre estos procesos psíquicos recién discernidos se han destacado la condensación y el desplazamiento. La condensación es que se unifican características de diferentes objetos en uno solo, y el desplazamiento que características de un objeto se desplazan hacia otro objeto. También hay que destacar el simbolismo de lo inconsciente, que en parte varía con los individuos, pero en parte es de una fijeza típica. Los sueños de angustia no contradicen la concepción del sueño como cumplimiento de deseo, ya que la angustia es una de las reacciones desautorizadoras del yo frente a deseos reprimidos que han alcanzado intensidad. Las operaciones fallidas, esto es, los actos fallidos, como el olvido de cosas que podríamos saber, los deslices cometidos al hablar, los lapsus, deslices en la escritura y la lectura, o el perder o romper objetos, expresan impulsos escondidos a la conciencia propia y merecen ser considerados síntomas, tomar nota de ellos, como en los sueños, pues pueden llevar a descubrir lo escondido en la vida anímica. El psicoanalista se distingue por una creencia particularmente rigurosa en el determinismo de la vida anímica. Para él no hay en las exteriorizaciones psíquicas nada insignificante, nada caprichoso ni contingente. Espera hallar una motivación suficiente aun donde no se suele plantear tal exigencia. Está preparado para descubrir una motivación múltiple del mismo efecto anímico, es decir, no hallar una única causa como etiología. Freud señala como la etiología de la represión y de la formación sustitutiva a los factores sexuales. Dice que el trabajo de análisis requerido para el radical esclarecimiento y la curación definitiva de un caso clínico nunca se detiene en las vivencias de la época en que se contrajo la enfermedad, sino que se remonta siempre hasta la pubertad y la primera infancia del enfermo, para tropezar allí con las impresiones y sucesos que comandaron la posterior contracción de la enfermedad. Únicamente las vivencias de la infancia explican la susceptibilidad para posteriores traumas, y solo descubriendo y haciendo conscientes estas huellas némicas, por lo común olvidadas, conseguimos el poder para eliminar los síntomas. Califica de sexuales a todas esas poderosas mociones de deseo de la infancia. Y es que el niño tiene sus pulsiones y quehaceres sexuales desde el comienzo mismo, los trae consigo al mundo y desde ahí, a través de un significativo desarrollo rico en etapas, surge la llamada sexualidad normal del adulto. Freud define la pulsión sexual del niño como compuesta, es decir, formada por muchos elementos que provienen de diversas fuentes, independiente de la función de la reproducción, a cuyo servicio se pondrá más tarde, que obedece a la ganancia de diversas clases de sensación placentera, es decir, que obtiene placer sexual, y la principal fuente del placer sexual infantil es la apropiada excitación de ciertos lugares del cuerpo particularmente estimulables, pero no solo alude a los genitales, sino también a las aberturas de la boca, el ano, la uretra, así como la piel y otras superficies sensibles. La satisfacción se halla en el cuerpo propio, en esta edad, y prescinde de un objeto ajeno, con lo cual lo llamamos la fase del autoerotismo. Y llamamos zonas erógenas a todos los lugares significativos para la ganancia de placer sexual. Estas pulsiones se presentan en pares de opuestos, como activas y pasivas. Por ejemplo,
como activa el placer de infligir dolor, el sadismo, y su correspondiente pasividad, el masoquismo. El placer de ver activo y el placer de ver pasivo. Freud ramifica el placer de ver activo con el apetito de saber y el placer de ver pasivo con el esfuerzo que lleva a la exhibición artística y actoral. La elección de objeto en esta edad, a los 4 años, no es la final elección de objeto, puesto que ésta se consolida en la pubertad, pero la elección de objeto en la infancia la llama Freud homosexual, no porque le guste la persona del mismo sexo, sino porque no diferencia el niño los sexos. Antes de llegar la pubertad se imponen, bajo el influjo de la educación, represiones en extremo enérgicas de ciertas pulsiones y se establecen poderes anímicos como la vergüenza, el asco, la moral, que las mantienen a modo de unos guardianes. Las mociones placenteras coprófilas de la infancia, las relacionadas con las heces, son las más afectadas de forma radical por la represión, además de la fijación a las personas de la elección primitiva de objeto. Esto está relacionado con el complejo de Edipo. Llegada la pubertad, las pulsiones singulares se ponen al servicio de la zona genital, al servicio de la reproducción. La elección de objeto esfuerza hacia atrás el autoerotismo, es decir, la negación de que hay un otro y simplemente existía el propio ser para darse placer, de modo que ahora en la vida amorosa todos los componentes de la pulsión sexual quieren satisfacerse en la persona amada, es decir, en el otro. Puede suceder que no todas las pulsiones parciales se pongan al servicio de la zona genital. Si una de aquellas pulsiones ha permanecido independiente, se produce lo que llamamos una perversión. Durante la primera infancia, el niño toma a ambos padres, sobre todo a uno de ellos, como objeto de sus deseos eróticos. Por lo común, obedecen ello a una incitación de los padres mismos, cuya ternura presenta los más nítidos caracteres de un quehacer sexual. Es decir, la ternura es como un estímulo erótico, aunque la finalidad, la meta, no sea sexual. El padre prefiere, por regla general, a la hija y la madre al hijo varón. El niño reacciona a ello deseando, el hijo, reemplazar al padre y la hija deseando reemplazar a la madre. Esto es el complejo de Edipo. Los sentimientos que despiertan en estos vínculos entre progenitores e hijos y en los recíprocos vínculos entre hermanos y hermanas no son sólo de naturaleza positiva y tierna, sino también negativa y hostil. Por tanto, el complejo así formado está destinado a una pronta represión, pero sigue ejerciendo desde lo inconsciente un efecto grandioso y duradero. Cuando el niño se empieza a preguntar cómo ha venido al mundo, la historia de la cigüeña o cualquier historia de estas, el hecho de esta investigación infantil, así como las diversas teorías sexuales que produce, conservan valor determinante para la formación de carácter del niño y el contenido de su eventual neurosis posterior. Es normal que el niño convierta a sus progenitores en objetos de su primera elección amorosa, pero su libido no debe permanecer fijada a esos objetos primarios, sino tomarlos luego como unos meros arquetipos y deslizarse hacia personas ajenas en la época de la elección definitiva de objeto, esto es en la pubertad. Esto quiere decir que una cosa es que los padres fijen un punto de partida para luego elegir un nuevo objeto amoroso. Pero no hay que quedarse anclado en ese primer objeto amoroso que son los padres. Los padres sirven y determinan esa elección de objeto, pero no son el objeto elegido final. La huida desde la realidad insatisfactoria a lo que nosotros llamamos enfermedad, pero que nunca deja de aportar al enfermo una ganancia inmediata de placer, se consuma por la vía de la involución, es decir, la regresión, el regreso a fases anteriores de la vida sexual que en su momento no carecieron de satisfacción. Esta regresión es doble, temporal, puesto que la libido retrocede a estadios de desarrollo anteriores en el tiempo, y formal, ya que se emplean los medios originarios y primitivos de expresión psíquica. Estas dos regresiones, esta doble regresión se conjuga para producir un estado infantil de la vida sexual. Cuando la persona enemistada con la realidad
posee el talento artístico, que todavía constituye para nosotros un enigma psicológico, puede trasponer sus fantasías en creaciones artísticas en lugar de hacerlo en síntomas, dice Freud. Así escapa al destino de la neurosis y recupera por este rodeo el vínculo con la realidad. Toda vez que, persistiendo la rebelión contra el mundo real, falle o no baste ese precioso talento, en cuanto a talento artístico, será inevitable que la libido, siguiendo el rastro de las fantasías, arribe por el camino de la regresión a reanimar los deseos infantiles. Es decir, que mediante la regresión logre reanimar los deseos infantiles y con ello la neurosis. La neurosis hace las veces, dice Freud, del convento al que solían retirarse antaño todas las personas desengañadas de la vida o que se sentían demasiado débiles para afrontarla. En cuanto a los neuróticos, dice Freud que siempre que se trata psicoanalíticamente a un neurótico le sobreviene el extraño fenómeno de la transferencia. Esto es, que vuelca sobre el médico, el paciente, un exceso de emociones tiernas, contaminadas de hostilidad y que no se fundan en ningún vínculo real. Esta transferencia está relacionada con los antiguos deseos fantasiados del enfermo, devenidos inconscientes. Entonces revive en sus relaciones con el médico aquella parte de su vida de sentimientos que él ya no puede evocar en el recuerdo, es decir, que tiene reprimidos. Por último, Freud destaca el concepto de sublimación, mediante la cual la energía de emociones infantiles de deseo no es bloqueada, sino que permanece aplicable si a las emociones singulares se les pone, en lugar de la meta inutilizable, una superior que eventualmente ya no es sexual. Es decir, que se cambia la meta sexual por una más distante y socialmente más valiosa. Una represión sobrevenida temprano excluye la sublimación de la pulsión reprimida. Cancelada la represión, vuelve a quedar expedito el camino para la sublimación. Es decir, la sublimación no se construye sobre la represión, sino sobre el desplazamiento de la energía sexual.